Nos reincorporamos después de la pausa para seguir con la segunda parte de esta sala de tanatología del Sexto Congreso Iberoamericano de Ciencias Forenses. Para continuar, quiero dejar con ustedes al doctor José Vicente Pachar, quien es médico, máster en anatomía patológica, máster en patología forense, doctor en ciencias clínicas con énfasis en patología forense de la Universidad de Panamá. Médico forense y patólogo forense del IMELSEF desde 1990. Exdirector general y subdirector de medicina forense. Director general por concurso del 2018 al 2023. Miembro de la Sociedad Panameña de Patología. Perdón. Asociación Panameña de Medicina Legal y Forense. Miembro honorario de la Asociación de Médicos Forenses de Guatemala, miembro de la National Association of Medical Examiners de los Estados Unidos, miembro de la Academia Internacional de Medicina Legal, miembro asociado de la Academia Americana de Ciencias Forenses, consultor del INACIF de Guatemala y del Comité Internacional de la Cruz Roja en México, miembro de la Junta Directiva de la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses, secretario de la Junta Directiva de la Red Iberoamericana de Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, profesor de Patología Forense en la Maestría de Ciencias Clínicas con énfasis en Medicina Legal, expositor en congresos de medicina forense en Panamá, México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Francia, bueno, y hoy en Chile. Autor de libros de medicina legal y forense y múltiples artículos científicos de medicina legal y forense publicados en Inglaterra, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y Panamá, y en nuestra última edición de la revista también en la revista de investigación forense del Servicio Médico Legal de Chile. Queremos agradecer al doctor Pachar por compartir hoy con nosotros. Bueno, queremos agradecer a todos por estar hoy aquí y esperamos que esta jornada sea provechosa. Bienvenido, doctor Pachar, un gusto de tenerlo nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias. Inicialmente quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores de esta jornada virtual por el honor de estar en la tarde de hoy compartiendo con ustedes algunos conocimientos y experiencias desde Panamá. Igual reitero mi cordial saludo al colega y amigo José Luis Prieto, con quien estoy compartiendo esta mesa virtual. Si me permite, entonces voy a compartir pantalla. Bueno, Cuando quiere comenzar. muchas gracias. El tema del que voy a tratar esta tarde es el abordaje de los derechos del fallecido y los deudos. Importante primero señalar que no soy abogado. Como ustedes escucharon, yo he sido perito oficial institucional en Panamá ya por 30 años prácticamente. Y lo que van a ver a continuación y comparto con ustedes son una serie de reflexiones y experiencias sobre el tema en cuanto a este tema tan delicado como es el abordaje de los derechos del fallecido y de sus familiares. Esta presentación tendrá una introducción general. Después sí me voy a referir a algunos aspectos legales consultados en la literatura disponible. Y finalmente los aportes de las ciencias forenses en general, incluyendo la medicina legal y forense. Lo primero, y como les decía, esta presentación va a ser compartir ideas, experiencias, recuerdos, que bueno, ya con el paso del tiempo, a nosotros que ya somos sobrevivientes de la pandemia, se nos permite transmitir especialmente a los más jóvenes. Y aquí empiezo con una reflexión personal. Yo ya estoy en el otoño de mi vida profesional y personal, y realmente nunca me imaginé que a estas alturas y pasado el siglo XXI todavía viviéramos los tristes momentos que se viven a nivel mundial.
compartí el optimismo de Noah Harari cuando hablaba de cómo sería el futuro de la humanidad y pensaba que ya los conflictos armados y estas situaciones que son realmente lamentables para toda la humanidad, todavía ya debíamos haberlas superado como seres humanos. Sin embargo, es triste y lamentable cómo al encender el televisor y ver las noticias, además de la violencia local, la violencia regional, porque Centroamérica, incluye a Panamá, es una de las regiones más violentas del mundo. Además de eso, hay otros conflictos y estos conflictos, en lugar de ir disminuyendo, se van acentuando y cada vez no faltan quienes lancen misiles desde un país que cruzan por encima de otro país. Y hay esta serie de provocaciones alrededor de una isla también, que realmente ya ver las noticias ya no es una prioridad en mi caso. Y es así como uno ve con horror que todavía se viven estas situaciones de crímenes de Estado. Mencionaba que en el caso de América Latina, particularmente Centroamérica, es una de las regiones más violentas del mundo. Centroamérica, especialmente lo que se llama el Triángulo Norte, lo que es Guatemala, Honduras, El Salvador, pues ha vivido una estela de guerras civiles, conflictos armados, y actualmente tenemos un serio problema con el crimen organizado, con el tráfico de drogas. Los productores ni los consumidores están en nuestra región. Los productores están al sur, los consumidores están al norte. Nosotros somos un puente de tránsito de toda esa droga. ¿Y qué es lo que ocasiona? Que estos grupos criminales, pues, que son los que se disputan espacios territoriales y de poder y que han permeado prácticamente todas las sociedades, porque en todo lado ya se habla inclusive de narcopolítica. Y esto es preocupante, por no decirlo menos. Hemos visto entonces que también actualmente hay crímenes de guerra. Esto empezó en febrero con un país invadiendo a otro, y realmente ahí, a estas alturas, la demostración de crímenes de lesa humanidad va siendo cada vez más obvia. Y lo preocupante es que eso debe estar pasando en este mismo momento, mientras estamos conversando virtualmente. Y esto no solamente se da ahí en Europa, cuna de la cultura y del Renacimiento, sino que también en otras latitudes. Si a eso le sumamos que hay un fenómeno migratorio mundial, donde muchas de estas personas desaparecen simple y llanamente, o se encuentran sus cadáveres, no son reconocidos. Y es así como actualmente a nivel mundial hay miles de familias, miles que están en duelo, que están pasando por un proceso de saber primero dónde están sus seres queridos y ver cómo manejan una situación que es agobiante. Mencionaba que además de los conflictos que se están dando a nivel mundial, este fenómeno también es contemporáneo y que cada día se pone más grave. En este mapa muy ilustrativo se ve las líneas, cada línea es una de las trayectorias o de los trayectos en los que miles de seres humanos generalmente van de sur a norte. Algunos lo interpretan como una reivindicación de los países pobres del sur con los países ricos del norte. Esa es una manera de verlo. Y esto que ha llevado a que igual cuando se ven los noticieros, la cantidad de muertos en el Mediterráneo, la cantidad de muertos que salen de Siria igualmente y van a por el continente, y ahora últimamente lo que nos está pasando en América Latina, especialmente en Centroamérica. Todas estas rutas de migrantes son rutas recorridas por miles de personas, familias enteras, que llevan niños, que llevan personas de la tercera edad,
y que desgraciadamente son víctimas también de abusos, de delitos, y que lamentablemente son situaciones igual de día a día. Esto que ha llevado a que en muchos países, y Panamá no es la excepción, pues si estamos cada día confrontando con una cantidad de fallecidos, de seres humanos que prácticamente están o quedan como desconocidos y que ya va siendo una estela que empieza en Panamá y termina en México, donde la situación es todavía mucho más crítica. Y a propósito de México, seguramente conocen las estadísticas. Escuchaba una estadística hace unos meses de que pasaron ya los 100,000 casos de desapariciones. 100,000. El ejemplo más notable son los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, son situaciones en donde obviamente estos casos son un reflejo de violaciones a los derechos humanos, pero que van inclusive más allá. Son infracciones al derecho internacional humanitario. Voy a referirme ahora brevemente a históricamente estas situaciones de conflicto y de víctimas y de familiares buscando desaparecidos. También tenemos una historia en Panamá. En el año 1968, un grupo de militares dio un golpe de Estado al entonces presidente constitucional y se inició un periodo de varios años en los cuales, como en toda dictadura, hubo represión de los derechos civiles, abusos, violaciones de los derechos humanos y una cantidad de personas desaparecidas. Este periodo termina el 20 de diciembre de 1989 y tiene fecha exacta, porque al terminar ese periodo empieza otro periodo en el cual también inicialmente se van a producir masivas desapariciones y violaciones de derechos humanos. De las figuras que pueden observar en las fotografías, hay uno que es icónico en esta búsqueda de desaparecidos y en la lucha que han tenido los familiares por conseguir la recuperación de los restos. El primero que observan, el padre Héctor Gallegos, un ciudadano colombiano que trabajaba aquí en comunidades agrícolas, en una época en que recordarán los de más edad, cuando la iglesia tenía un compromiso con los pobres, con los campesinos, y él desapareció. Todos los testimonios apuntaban a que efectivamente fue secuestrado, posteriormente torturado. Inicialmente un testigo, después de la invasión norteamericana, declaró dónde estaban los restos del padre. Se hicieron todas las investigaciones, pero a la fecha no ha sido posible identificar. Pero él solamente es un ejemplo de la cantidad total de casos que investigó una comisión que se conformó especialmente sobre este tema, la Comisión de la Verdad. Aquí viene la otra parte. Cada desaparecido tiene una familia. Han pasado tantos años ya, más de 30 años, desde que se iniciaron las investigaciones. Y la familia todavía está luchando porque se haga justicia, porque no queden impunes quienes estaban vinculados a la desaparición de sus seres queridos. Hay un comité de familiares que inclusive acudieron a la Corte Internacional de Derechos Humanos y que obtuvieron un fallo favorable para que el Estado provea de todos los recursos para las investigaciones, porque lamentablemente ahí tenemos, después del trabajo que hizo la Comisión de la Verdad, una cantidad de restos óseos por identificar, ya han sido analizados desde el punto de vista médico-legal, antropológico, pero falta el análisis de ADN. Y como sabemos, pues el análisis de restos óseos antiguos no es algo sencillo
y no ha habido forma de que el Estado provea los recursos para poder continuar con esa investigación. Ese periodo termina, el de la dictadura militar, con un evento masivo en el que un país pequeño de 75.000 kilómetros cuadrados, y que para esa época éramos 3 millones de panameños, pues sufre una invasión masiva de parte de una poderosa nación con un ejército desproporcionadamente mayor, y que tenía como objetivo terminar con este periodo de la dictadura militar y llevar a la justicia al que entonces se consideraba el responsable, seguramente ha escuchado, el general Manuel Antonio Noriega, que en paz descanse. Este señor realmente había llevado a una situación crítica donde ya los abusos de derechos humanos eran intolerables. Había una cruzada civilista que pedía, reclamaba el retorno a la democracia. Sin embargo, haciendo oídos sordos, pues mantenía sus vínculos políticos y sus influencias relacionadas directamente al narcotráfico. Es por eso que la invasión es un tema también polémico en Panamá, porque de salida todos los elementos que se dan, recordemos que fue en vísperas de la caída de la cortina de hierro, el año 89, de estos estados de la Europa del Este, y posteriormente inclusive fue como el periodo de anuncio de lo que sería otra intervención militar en Irak. En el caso de Panamá, la abrumadora diferencia en tecnología y militar hizo que prácticamente en 3 días el país estuviera ocupado. El resultado es que a la fecha no sabemos cuántos panameños fallecieron. Hay diferentes cifras. Se conformó una comisión de la verdad aquí también, una comisión del 20 de diciembre, y esta comisión ha hecho un excelente trabajo porque recopiló información ante mortem de los familiares que denunciaban un ser querido había desaparecido. Igual se ha procedido en diferentes fases, se ha avanzado en cuanto a exhumaciones, a recuperar restos óseos, pero todavía tenemos la misma barrera, los análisis de genética forense para lograr la identificación de estos panameños. En ambas situaciones, nuestro país ha vivido duelo, tristeza, y son temas no resueltos, en realidad son deudas a la sociedad, que periódicamente esas heridas vuelven a reabrirse cada vez que se cumplen aniversarios y que lamentablemente pues todavía no hay respuestas. Pero el tema que también actualmente nos ocupa en Panamá es todavía otro drama humano, y que seguramente también han visto en las noticias. Panamá, nuestro país, pues prácticamente es un puente de comunicación entre Suramérica y Centroamérica y el norte. Y como mencionaba, y en este mapa pueden ver en el lado colombiano está la bandera de Colombia, en el lado panameño está nuestra bandera, donde dice Parque Nacional del Darién, ahí está la frontera entre ambos países. ¿Por qué es un parque nacional? Porque es una selva tropical. Y entonces, ¿qué en los últimos años qué está sucediendo? Miles de personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, llegan hasta la frontera con Colombia y por diferentes vías cruzan el límite fronterizo para llegar hasta sitios accesibles, donde posteriormente, debido al compromiso del Estado, que sí provee servicios sanitarios, provee protección policial, etcétera, para que estas personas reciban un trato digno y son transportados vía terrestre desde Panamá hasta la frontera con Costa Rica. Para que tengan una idea de la
gravedad de la situación, a la fecha de ayer de este año, se hablaba ya de 150,000 personas que, como pueden observar en la fotografía, tienen que pasar a través de la selva caminando con sus pertenencias. De estos 150,000, la mayoría son venezolanos, 107,723 de Haití, que a propósito muchos de ellos algunos vienen de Chile y tienen pasaporte chileno, 8,579. De Cuba, 4,032, y de otros países, 14,297, desde sitios tan lejanos como Sri Lanka, Pakistán, o de países del continente africano. ¿Esto qué ha ocasionado? Esto prácticamente hay una forma de darwinismo social, en donde lamentablemente la supervivencia de los más fuertes es el resultado de esto. De los que inician la travesía, es casi una semana caminando por la selva. Aquellos que tienen problemas de salud, o aquellos que sufren situaciones accidentales, como una caída, o siendo un área de selva tropical, se puede imaginar la cantidad de insectos, de ofidios, los ríos, que a veces en época de lluvia, que es casi todo el tiempo, son sumamente caudalosos, y aquellos que intentan cruzar, pues son arrastrados por la corriente. Entonces, hay una cantidad de historias que realmente serían para ponerse a llorar, dramas humanos de familias enteras que atraviesan por estas selvas. Entonces, personas como la señora que pueden observar en la fotografía, que los mismos familiares después la subieron a internet, porque la dejaron porque la señora ya no podía caminar. Son personas que fallecen en ese trayecto. Entonces, obviamente que esto tiene aspectos sociales, políticos, legales, éticos. A nosotros nos corresponde la parte científica. En Panamá, quien dirige las investigaciones es el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que es el más grande y más completo de Centroamérica. Tiene todos los servicios periciales, envía a sus peritos, especialmente el antropólogo o odontólogo. Tenemos un plan de residencia de medicina forense, y este equipo de trabajo junto con criminalística se encargan de la recolección de restos humanos y el posterior proceso de identificación. Estos cuerpos a la fecha han sido debidamente sepultados de acuerdo a las normas internacionales en el área de Darién. Y aquí es importante señalar que con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja estamos ya en la construcción de un panteón humanitario en previsión pues que el número de casos irá en aumento. A nosotros nos corresponde hacer, y la tenemos ya, una base y banco de datos de información post-mortem, porque obviamente ante-mortem no hay, y todo está debidamente registrado para que en el momento que alguno de estos cuerpos, sus familiares, regresen a reclamarlos, podamos entonces entregarlos. Sirva esto, pues entonces, como estaba en la introducción, como reflexión, este pensamiento me pareció, esta es una imagen de México, ¿no? Los muertos han sido concebidos como portadores de al menos un derecho humano residual, el derecho humano a la dignidad. Ya José Luis también mencionaba este aspecto fundamental, que no se nos debe olvidar como forenses, y en realidad sí, efectivamente, este nuevo enfoque de las ciencias forenses con aspecto humanitario realmente es una de las perspectivas que debemos aprender. En lo personal, tuve la oportunidad de estar en Coimbra, en un simposio que hubo al respecto, y realmente todos estos conocimientos deben transmitirse a todos los que hacemos ciencias forenses. Recordemos también que, como mencionaba en el caso de Darién, de las situaciones en Panamá, es un fallecido y es su familia. La familia, y esta definición me gustó, del año 74, como el lugar donde las personas aprenden a cuidar y a ser cuidadas, a confiar y a que se confíe en ellas, a nutrir a otras personas y a nutrirse de ellas. Y ese compromiso familiar, no voy a decir que hay excepciones, pero generalmente
persiste cuando la persona ha fallecido. En México pude ver, recuerdo, en un sitio arqueológico, que los muertos los ponían dentro de las casas, lo que sería sus viviendas, porque esa continuidad de la familia estaba asegurada con que los restos del fallecido estaban junto con los que seguían viviendo en ese sitio. Entonces, las necesidades de las familias y las víctimas, generalmente, ¿qué es lo que quieren los familiares en todas estas situaciones, ¿no? La localización de su ser querido, la posibilidad de recuperar sus restos. Como yo he escuchado muchas veces testimonios, y no solamente de restos óseos, de otros sitios, de situaciones trágicas, en donde el familiar me dicen, doctor, yo, aunque sea un fragmento, deme algo que diga que este es mi hijo, mi sobrino, mi madre, mi padre. Y es por eso la necesidad siempre que ellos piden información. También se abordó este punto de cuánto debemos hablar con los familiares y la orientación. Es importante para nosotros en este nuevo enfoque humanitario que el forense vaya y cumpla también con esta parte, obviamente sujeto al marco legal. También las familias requieren no solamente esta información, requieren de apoyo. Y sí, es verdad, a veces acá lo que hacíamos, había una situación crítica como un bus que se incendió, hubo 24 cadáveres calcinados, y realmente cuando estábamos haciendo el trabajo forense, nos preguntaban que allá afuera estaban las familias y había una situación de caos, como se puede imaginar, y me preguntaba la fiscal general de aquel entonces, ¿qué hacemos para apoyar a estas personas? Decía, nosotros no estamos capacitados, tiene que ser personal de salud que brinde este apoyo, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, pero sin embargo sí en este sentido, y si hubiera las condiciones adecuadas, parte del enfoque forense sería al menos entender, brindar seguridad, y obviamente garantizar que las investigaciones terminen haciendo justicia para que posteriormente se dé la reparación por el daño causado. Obviamente que todas estas situaciones, y reitero, por ejemplo, mi experiencia cuando yo empecé el trabajo forense, yo era de los que decían, entro a la sala de autopsias, hago mi autopsia, regreso a mi oficina, redacto mi dictamen, y de aquí al único que le veo es la cara es al fiscal o al juez cuando se dé la audiencia. Yo no tengo, me decían, doctor, allá afuera están los familiares que quieren hablar con usted. O sea, yo no tengo nada que hablar, que hablen con el fiscal. Pero después, años después, me di cuenta de que estaba equivocado. Estaba equivocado porque no entendía en realidad que mi trabajo debe ser también esto y debemos prepararnos para estas situaciones. En esta imagen, por ejemplo, ustedes ven el dolor de una madre acá en Centroamérica. Hace años, en Argentina se dio este movimiento fantástico de las madres de la Plaza de Mayo, que dignas de admiración en su lucha por encontrar a sus seres queridos, pues lograron notoriedad a nivel mundial. En estos días, en un conversatorio con colegas de Guatemala y viendo las cifras que se manejan en Centroamérica, decía, pero ¿y por qué las madres de Centroamérica no empiezan un movimiento parecido? Porque en Centroamérica son miles los desaparecidos igualmente. Personas que salieron de nuestros países, del área centroamericana hacia el norte y que simplemente se borraron. Y eso realmente no debería ser el enfoque. Los derechos humanos son hechos sociales, valores y normas que definen, permiten y limitan acciones humanas y que pueden hasta cierto punto ser observadas y documentadas. Esto lo dijo el autor Durkheim. Y para entender esto y dar continuidad a la presentación, pues es el hecho de que en todas estas situaciones, las actuaciones ya están hechas, están escritas en protocolos y convenciones en donde se reconoce los derechos que también tienen los fallecidos. ¿De dónde viene esta historia de los derechos de los fallecidos? En realidad viene de una tradición, por suerte hay un sector de la humanidad que a uno le vuelve optimista,
que hace pensar que a lo mejor nuestros nietos van a tener un planeta mejor que el que tenemos ahora. Ojalá así sea. Y que desde siempre han estado pensando en términos de humanitarismo. Uno de los primeros, y debido a las descripciones que se hacían en el siglo XIX, este autor Henry Dunant, quien escribía sobre la batalla de Solferino, las condiciones espantosas de una guerra, ¿no? Una carnicería enloquecida con sangre y furia. ¿Qué es lo que, a raíz de este tipo de conflictos, que en aquella época todavía, como eran de contacto personal, de disparos de cerca, de bayonetas, de espadas, pero realmente heridas y muertes espantosas. A raíz de entonces surge la Cruz Roja. Y posteriormente este movimiento humanitario se consolida con las convenciones de Ginebra, los códigos éticos y legales para el tratamiento de los muertos. Y esto se reafirma en el año 48, después de la Segunda Guerra Mundial, después de los horrores del genocidio, que pensábamos pues, que Primera y Segunda Guerra Mundial eran suficientes. A raíz de eso, en el año 48, 1948, se emite esta declaración. Y lo que se buscaba era buscar un significado filosófico, moral, ético de lo que se perdió dentro del horror de tantas muertes y que hemos visto en documentales, fotografías, libros. Y de ahí de que debemos, como seres humanos, ese respeto, esa dignidad que mencionaba José Luis a los muertos y las promesas que los vivos debemos hacer a los muertos. Esta situación, hablando históricamente, también se repitió en Sudamérica, Argentina, Chile, Brasil, en donde, pues al igual que también en Centroamérica, nada más en Guatemala y El Salvador, se hablaba de 40,000 muertos. Todavía en El Salvador hay cantidades de fosas comunes que oficialmente están a la espera de que continúen las investigaciones y siempre se dice nunca más, pero por alguna razón en la humanidad hay alguien que le interesa más el comercio de la guerra y la manipulación política que los fines de un verdadero sentido humanitario. Y a finales del siglo XX ya se considera, por suerte hemos avanzado, que el cuerpo muerto ha sido transformado en lo que un autor, Lacour, llamaba un testigo articulado de atrocidades. Y ahí es donde importantes han sido las contribuciones de los equipos forenses. El equipo antropológico argentino, para citar uno, los antropólogos de Guatemala, que inclusive en condiciones de riesgo de su propia integridad han aportado luz científica a estas investigaciones de atrocidades. Rápidamente veamos entonces algunos de los aspectos legales del tema. De salida, lo primero, y aquí esa es una reflexión que no solo aplica a estas situaciones donde hay cantidades de cadáveres y de restos humanos, sino en el trabajo de día a día que hacemos en las morgues. El paradigma es que es una cosificación, que es prácticamente, se murió la persona, es una cosa, ese es un error grotesco. Se piensa pues que ya una vez que el individuo fallece, se extinguieron sus derechos, lo cual sería realmente lamentable para nosotros como sociedad, como individuos, que eso sucediera o que se considere eso como una base de manejo de los cadáveres. Es por eso que este ya es una reflexión de que qué sentido tendría la vida si no fuéramos recordados. Y más aún, yo aquí no entro en discusiones religiosas, filosóficas, éticas. Es una reflexión personal de que es la memoria. Dicen que la persona realmente muere cuando ya no hay quien se acuerde del mismo. La memoria como vestigio de la dignidad humana, y esa dignidad es lo que se protege. La muerte produce determinados efectos relacionados a la mayoría, con el patrimonio. Esto ya vienen estos asuntos en el día a día, de que hay cuestiones legales, patrimoniales,
y que se derivan de algo que es fundamental, los derechos de la personalidad. Es obvio que algunos de estos derechos se extinguen con la muerte, pero hay otros que también aparecen, y aquí es donde entra también los derechos de la familia, no en virtud de sucesión mortis causa, que tienen que ver con este tema de seguros, de pensiones, de viudez, orfandad, cuando se trata de una persona que tiene este seguro. Pero todos esos aspectos también son fundamentales en la investigación de estos casos. Importante señalar que cuando hablamos de víctimas de estas situaciones de violaciones de derechos humanos, aquí el daño moral que se ha causado es por la intromisión en el derecho al honor, a la imagen o a la intimidad del fallecido, por haberse extinguido su personalidad. Y es por eso que muchas veces estas víctimas, como los migrantes ilegales o combatientes durante la invasión norteamericana, eran vistos como, en el caso de aquí de Panamá, pues que se hablaba de unos batalloneros que estaban a favor de Noriega y no habían opiniones de que realmente que decían que eso es lo que se habían buscado y se lo merecían. Obviamente esto significa un daño moral a sus familias por ese tipo de afirmaciones. Y esto requiere reparaciones a parientes con fundamento en este principio universal de derecho a los que han fallecido. Esto es una cuestión moral, de decencia, de discreción, y el derecho que tenemos todos de protección al recuerdo de la imagen de quien ya no está, es el guardián de la memoria del causante. Esto visto en el contexto del derecho internacional humanitario. Esto también surgió como una necesidad de que los seres humanos nos pongamos de acuerdo. Bueno, ya que no nos ponemos de acuerdo en hacer la paz, pero al menos para ver cómo manejamos las consecuencias. Y es lo hecho, y los principios fundamentales son estos, ¿no? Regular la búsqueda, la recolección, el tratamiento, el retorno, la disposición, identificación de los muertos, especialmente en el conflicto de contextos de conflictos armados. Es así como se han establecido estas normas como la Convención de la Haya de 1907, la de Ginebra de 1929 y de 1949, protocolos adicionales en el 77 y el Estatuto de Roma de 1998 que inauguró la Corte Penal Internacional, que desde entonces lamentablemente ha seguido y seguirá activa por todo lo que estamos viendo, como lo que se ve en la guerra de Ucrania. Aquí en este derecho internacional humanitario sí hace énfasis en las obligaciones a los muertos y a los vivos. Por ejemplo, la norma 112 establece la obligación de buscar y recolectar a los enfermos y náufragos, también a los muertos. Y más adelante esta obligación se deriva del principio de respeto a todos los muertos. Y en la norma 113, específicamente, la prohibición de mutilar o despojar a los muertos sus pertenencias, categorizada como el crimen de guerra de cometer atentados contra la dignidad personal. También en la norma 114 se habla de devolver los muertos y sus efectos personales, y esto está en consonancia con la obligación de respetar la vida familiar. Según el derecho internacional humanitario, son miembros de una familia y su trato digno se encima con respeto a su vida familiar. También se establece algo que es fundamental. Los muertos serán inhumados respetuosamente y sus tumbas respetadas y mantenidas debidamente. Esta es la norma 115. El principio general de derecho requiere el respeto a los muertos y a sus sepulturas. Otras consideraciones que hay que tomar en cuenta es que los muertos deben ser enterrados de acuerdo con los ritos que su religión existe. Todo esto forma parte del respeto. Por ejemplo, aquí en Panamá tenemos una comunidad musulmana numerosa, al igual que hebreos y algunos grupos indígenas que, por ejemplo, se oponen a la práctica de la autopsia. Es más, en esta norma se establece que no sean incinerados más que circunstancias excepcionales. Obviamente, cuando se trata de investigaciones por la Fiscalía, así es como debe ser.
enterrados en tumbas individuales, no en fosas comunes, y que las tumbas, si es posible, sean agrupadas por nacionalidades. Aquí en Panamá vamos a tener que proceder ya de esa manera. Respeto por las costumbres y creencias que los muertos tenían en vida. Esto es fundamental. No es, reitero, el cadáver no es una cosa, era una persona que tenía sus costumbres, su nacionalidad, tenía sus creencias. Y no solamente son de él, también son de la comunidad en la que vivía, de la familia, y sobreviven a la identidad de los muertos. Ya mencionaba la importancia que establece el derecho internacional humanitario de la identificación propia. Inclusive esto, Interpol también tiene documentos al respecto, y ahí se afirmaba los seres humanos tienen el derecho de no perder sus identidades de la muerte. De hecho, históricamente hay un caso muy triste en la música clásica. Mozart falleció y lamentablemente no, sus restos para ir a venerarlo en cierta manera, pues no están, no se localizaron nunca porque lo tiraron en una fosa común. Obviamente sobre esto hay cantidad de documentos disponibles, particularmente el de CICR sobre la gestión de cadáveres en situaciones de desastre. ¿Cómo aportan en la última parte ya de esta presentación las ciencias forenses en todas estas situaciones a nivel local, nacional, a nivel internacional? Aquí el aporte que hacemos como forenses es obvio. A nosotros nos toca este diálogo con los muertos para contar la verdad sobre las atrocidades. Nosotros somos la voz de este fallecido cada vez que estamos en una sala de autopsias, examinando en una sala de antropología, todas las atrocidades que están ahí, que son leídas por el forense y que son transmitidas al fiscal, al juez. También, obviamente, nuestros objetivos deben ser humanitarios. Esto es algo fundamental, reunir al muerto con su familia, lidiar con el trauma familiar y el sufrimiento. Es importante la individualización de las víctimas cuando hay asesinatos en masa, tortura, la desaparición forzada. Y es por eso que esta perspectiva de que en tiempo para acá está tomando auge, afortunadamente, de aplicar técnicas forenses en asuntos humanitarios. Los principios fundamentales son, primero, es identificar, dar al cuerpo muerto un nombre, la identidad, su identidad. Y cuando le damos un nombre, reconocemos su historia, sus relaciones, devolverle la humanidad y la personalidad después de la muerte. No hay nada más triste que la muerte anónima. Y esto todavía es mucho más forense, por decirlo así, mucho más humana, cuando se trata de que las personas fueron víctimas de homicidio, cuando fueron ultimadas de manera violenta, deshumanizada, como por ejemplo la cantidad de casos que hay en Centroamérica y México de personas ejecutadas y posteriormente de cadáveres mutilados. En estos casos, la identificación es algo más que un simple reunir piezas. Es rehumanizar a un ser humano después de que ha fallecido. Es por eso que este proceso de identificación, reensamblando una persona físicamente, dicho en términos más simples, reunir partes a veces que han sido enterradas de manera separada, o reuniendo el cuerpo muerto con su identidad en vida, y en consecuencia en el momento que hacemos eso y lo hemos logrado, se restauran esos lazos de parentesco. Esto que lleva a un proceso que debe ser y que todos esperamos, ¿no? Un enterramiento correcto, proceso de duelo individual de la familia y colectivo. Es como decía Mary Douglas, reinstalar a los muertos de vuelta en el orden social, al establecer su identidad y parentesco. Es un derecho que ellos tienen. Aquí entonces, reitero el principio, José Luis acertadamente lo decía, el tratar a los muertos con dignidad, respetar la dignidad, el honor, la reputación y la privacidad siempre, en todo nuestro trabajo forense, desde el momento en que se levanta un cadáver hasta cuando se lleva a las morgues y posteriormente. De hecho, estas prácticas forenses ya han sido utilizadas con este aspecto humanitario
y he tenido la oportunidad de conocer colegas del Comité Internacional de la Cruz Roja que han trabajado en casos en Bosnia, en Camboya, en Ruanda, y desde luego los colegas españoles con su experiencia de las atrocidades de la guerra civil. También, en este caso, los muertos son el centro de las investigaciones de estas atrocidades y es un aspecto común indiferentemente del área de trabajo de las prácticas humanitarias. Importante que la identificación forense tiene también sus propósitos legales, debe ser ratificada por la autoridad competente en el momento en que ya se elabora un certificado de defunción, un parte clínico de defunción, como decimos en Panamá, y aquí esto debe hacerse en base a la comprobación científica de la concordancia entre la información relativa a una persona desaparecida y determinados restos humanos no identificados. En la investigación, cada línea de prueba debe ser debidamente ponderada y valorada acorde a los méritos. Es un procedimiento multidisciplinario, holístico, integrado, sistemático, que requiere la participación de varios expertos forenses. En cada una de estas debe haber un responsable, y para eso están establecidos los protocolos nacionales e internacionales. Las etapas vuelven reiterando lo que ya se ha dicho: investigación de antecedentes, los datos ante mortem, la recuperación de los restos, los análisis de laboratorio y conciliación de datos, los datos post-mortem, y después el cotejo de datos ante mortem y post-mortem. Esto es el expediente básico de identificación. Debería tener todos estos elementos: la foto de filiación, la ficha de cada dactilar, la carta dental, la edad y la talla, el sexo y ancestro racial, señales particulares, condiciones de enfermedades, las ropas y pertenencias, las muestras para estudio genético, el tiempo de muerte, y establecer la causa y la manera de la muerte. Este es un ejemplo que está en uno de los folletos del Comité Internacional de la Cruz Roja, en donde en la columna de la izquierda están los datos ante-mortem de un caso concreto y en la derecha los datos post-mortem. Ante-mortem es una descripción muy general de que era un masculino, 21 años de edad, medía 1,75, tenía una corona de oro en diente central superior, una fractura del brazo izquierdo a los 12 años, y cuando desapareció vestía una camisa azul y blanca, rayas y pantalones negros con botones dorados, y llevaba un reloj pulsera de oro, visto por última vez en diciembre del 92. Después del análisis forense, en la ficha post-mortem, se establece que los restos encontrados pertenecían a un masculino entre 18 y 25 años, que medía entre 1,72 y 1,78, que tenía una corona de oro en el incisivo central izquierdo superior, una fractura antigua consolidada del humo izquierdo, y que se encontró una camisa azul y blanca, rayas, unos pantalones negros. O sea, prácticamente es la misma descripción ante-mortem, ¿no? Y los testigos declaran haber visto cómo se sepultaba el cuerpo de la persona desaparecida en febrero del 93 en la aldea XX, y los restos se encontraron en una sepultura en la aldea de XX que, según los pobladores, se excavó en febrero del 93. Este es un excelente ejemplo y les invito a que revisen los folletos, las guías de Cruz Roja Internacional para estos propósitos. La identificación es positiva cuando, con toda la información, hay los elementos individualizantes para que no haya duda de que es esa persona. Negativa si los datos son inconsistentes, hay discrepancias, y como en muchos casos sucede, la información es insuficiente para emitir la identificación. Reitero, CICR tiene estos protocolos donde inclusive tienen un software que donaron, a Panamá también lo donaron, y que esto facilita el trabajo, sobre todo en situaciones de desastre. Finalmente, ya como reflexiones finales, los principios fundamentales del fallecido, de su familia, son la dignidad, el respeto. Estos derechos permean, modelan, dominan los protocolos y prácticas que gobiernan el tratamiento de los muertos, que todos los que trabajamos en tanatología deberíamos estar conscientes. También reiterar la importancia social de los fallecidos. Las reflexiones sobre las normas sociales generalizadas que son más antiguas y dominantes, eso nos viene ancestral, ese respeto por el muerto, y que son más reforzados en algunas culturas y que son anteriores a la ley y a lo que las disciplinas forenses han establecido. El principio de dignidad, y soy reiterativo, es que porque es fundamental, es central
para la idea de lo humano, que no se nos debe olvidar, la dignidad intrínseca de todos los miembros de una familia humana. La dignidad es el concepto central de los derechos también, y es el principio que define qué es ser humano. Todos los protocolos legales y forenses que existen y gobiernan el tratamiento de los muertos exigen eso, el tratamiento con dignidad. Y se requiere que los vivos se comporten de una forma consecuente con ese estado de dignidad y con las creencias del fallecido. Los muertos, dentro de los principios legales que existen, dentro de los códigos, todas las normas establecidas en la jurisprudencia y de la práctica forense, son concebidos como si tuvieran, y eso es importante recordarlo, al menos un derecho humano residual. Es verdad, falleció, se caducaron todos sus restos, sus derechos que tenían en vida, salvo el derecho humano a la dignidad. Se habla de que es un derecho residual, con referencia al cuerpo muerto como lo que queda o permanece, de lo humano en vida. Y segundo, por lo que queda de los derechos humanos después de la muerte, que es un tema polémico. ¿Los muertos tienen derechos humanos? Yo creo que sí, porque es un ser humano el que era en el pasado, pero ese cadáver todavía sigue siendo un ser humano. Y estos derechos incluyen el derecho a la identidad, el derecho a volver a la familia, a que se reintegre a su familia, y el derecho a un entierro digno. Los derechos humanos, inclusive, porque es importante considerar que sí debe evaluarse ese ángulo de que el fallecido también tiene derechos humanos que siguen, porque deben actuar de manera póstuma y rehabilitadora. Pensemos en estas personas que son secuestradas y que sufren la angustia del secuestro y posteriormente son muertos de manera violenta. ¿Y qué pasó con esa persona? Pues los derechos se los quitaron de manera brutal en vida. Le quitaron el derecho a la vida, a la seguridad, el derecho a no ser torturado y a ser sujeto de tratamientos inhumanos, el derecho a la personalidad y a tener protección igualitaria ante la ley. Todos estos derechos se los quitaron y es por eso que esos derechos deberían considerarse cuando se trata de abordar este tipo de casos. Las familias y la sociedad tienen interés y son beneficiarios cruciales de cualquier derecho que conceda a los muertos, como el que mencionaba anteriormente. Y esto traería como consecuencia este beneficio potencial de efectos restaurativos. Es algo fundamental, la compensación del daño, la rehabilitación al que tiene derecho esa persona fallecida y su familia. Las víctimas de desaparición forzada o aquellas personas que empiezan viajes largos y peligrosos de sus países, también sabrían de antemano que hay una garantía social, humana, de que tienen esos derechos y que en caso de que suceda algo, podrían reunirse con sus seres queridos. Los derechos humanos de los muertos, identificación, regresar a sus familias, entierro digno. Inclusive eso podrían proporcionarles consuelo en vida. El trato al fallecido y su familia, finalmente ya en el día a día, ya no en el contexto muy genérico, en cómo trabajamos en las morgues. Esto debe ser el trato siempre con ética, con respeto. Muchas veces vemos situaciones dramáticas con casos en la morgue, que a veces yo he tenido que llamar la atención a quienes trabajan en la sala de autopsias por hacer chistes a veces obscenos o fuera de tono con relación a un determinado caso. Yo creo que debe ser un templo del conocimiento y del respeto y de la dignidad de una sala de autopsias. Debemos comprender y sentir de cierta manera el dolor que esa persona tuvo que sufrir al momento de morir de manera violenta, que es el tipo de casos que nos vemos. Hay una dignidad póstuma. Y cada vez que abordamos un caso, que tenemos un cadáver sobre la mesa de autopsias, pensar que ese cadáver representa una prolongación compartida de la memoria vivida, de él y de su familia. Finalmente, los dejo con esta reflexión. El trato que damos a nuestros muertos, en el trato que damos a nuestros muertos, demostramos lo humanos que somos y cómo, estando aún en vida, podemos dejar de serlo. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta reflexión.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Pachar. Primero que todo, disculparme si dije que era abogado, yo tengo muy claro que usted es médico y seguramente los asistentes también. Hay una pregunta que la doctora Samantha Guerra desde Venezuela nos hace para el doctor Prieto, pero no tengo muy claro si él sigue conectado, pero yo creo que perfectamente la puede contestar usted, que dice, ¿cuál es la opinión en relación a las entrevistas con los familiares por parte del equipo forense? El doctor Prieto sí está conectado. Nada más que habilita el micrófono y él podría contestar. Bueno, aquí aparece en mi pantalla. Ok. En lo que a ¿Se mí... la leo? Sí, por favor, sí. Sí, dice, ¿cuál es su opinión en relación a las entrevistas a familiares por parte del equipo forense? Eh, Tal como señalado en mi presentación, es una parte fundamental del trabajo forense, el recibir de los familiares toda la información ante muerte, en estos casos a los que yo he hecho mención. ¿Por qué? Eso es lo que actualmente se denomina la autopsia verbal, que nosotros la hacemos en el Instituto de Panamá, porque los familiares son quienes nos van a proveer toda la información necesaria, no solamente sobre el fallecimiento, las circunstancias, y en los casos en que no hay una identificación, obviamente, esa es la fuente que nos va a alimentar junto con todos los datos que nos va a dar la Fiscalía en el momento en que nos solicita la práctica del examen post-mortem. Obviamente que en otro tipo de situaciones, como las situaciones de desastre, es una perspectiva distinta. Pero en lo que se refiere a la necesidad del experto forense de información, las familias son una fuente fundamental para poder completar las fichas ante muerte. Muchas gracias por su respuesta, doctor. La señora Marisol Intriago dice, muchas gracias por la excelente presentación, especialmente en la insistencia en la consideración a la dignidad de los muertos y la recuperación de su humanidad, especialmente en los casos de cuerpos alterados y mutilados. La historia de la dictadura militar en Chile nos ha dejado múltiples casos de pequeños remanentes de exhumaciones ilegales, cuyas identificaciones nos han permitido, como decía el doctor Patricio Bustos, devolver personas, no fragmentos, a sus familias, comunidades y toda la sociedad. No hay más preguntas de momento. Esperemos, doctor, un segundito para ver si alguien más se anima a preguntar. Por mientras, ahí dejamos preguntas, paso el anuncio para mañana, y continuamos con la sala de clínica, genética forense, bioquímica, con la mesa redonda, importancia de la toma de muestras, como parte del sistema de gestión de calidad en sexología forense, donde participarán la matrona María Graciela González, del Servicio Médico Legal de Maule, el químico farmacéutico Wayne Neckelman, del Servicio Médico Legal de la Región Metropolitana, de la sección de Bioquímica, la químico farmacéutico Viviana Salinas, del Servicio Médico Legal Metropolitano, de la sección de Bioquímica, el bioquímico Roberto Celis, del Servicio Médico Legal de Tarapacá, la abogada Catalina Duque, del Ministerio Público, y el matrón Claudio Torres, del Ministerio de Salud. Ahora sí hay una pregunta del doctor Rodrigo Cabrera. Dice, en Panamá, ¿cómo se trata a un fallecido cuando ningún familiar se acerca a retirarlo del Instituto Forense local? ¿Quién lo inhuma? Bueno, es una situación que sí se da. Tenemos regularmente una cantidad de cuerpos no reclamados por diferentes causas. Uno puede ser indigentes, personas pues que no hay familiares que reclamen el cadáver. También tenemos situaciones en personas que han fallecido, pero los familiares no cuentan con los recursos para proceder con la inhumación, que tienen un costo que sobrepasa sus posibilidades económicas. Y también tenemos cuerpos de ciudadanos extranjeros y obviamente no hay familiar que se acerque a reclamar. La norma en Panamá establece que quedan en el depósito de la morgue judicial por un periodo de 30 días. Sin embargo, nosotros esperamos que sea un tiempo prudencial para justamente poder facilitar
si existe alguna persona que venga a reclamar el cadáver. De lo contrario, y con la debida autorización del Ministerio Público, que es quien dirige las investigaciones en Panamá, se procede con un entierro de solemnidad. En este caso, pues lo que hacemos es todos los registros ante mortem, pues son debidamente clasificados el día en que se programa la diligencia, con la participación del Ministerio Público, con apoyo de otras instituciones. Se hace, pues, se retiran los cadáveres de las gavetas de la morgue judicial, se llevan en vehículos de transporte del Ministerio Público hacia un cementerio, en donde se procede con un entierro individual de cada uno de los cuerpos, inclusive hay una participación religiosa por el respeto que significa a la mayor parte de la población de Panamá que son creyentes. Entonces, básicamente todo este proceso está normado, tenemos una guía para el manejo de cadáveres y restos humanos y siempre tenemos esos intervalos para permitir si en algún momento dado alguien va a reclamar el cuerpo. Muchas gracias por su respuesta, doctor. De momento no hay más preguntas. Bueno, de nuestra parte del Instituto Médico Legal, doctor Carlos Ibar, quisiera agradecerle tanto a usted como al doctor José Luis Prieto por sus excelentes presentaciones y además muy complementarias entre sí. Y entiendo que para... Ah, hay otra pregunta, perdón. Ah, no, dicen gracias, el doctor Cabrera. Le decía que muy complementarias entre sí, lo que hace que esta sesión haya sido muy provechosa.